¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy hablaremos, dentro de esta serie de capítulos sobre el Estado y la libertad, sobre todo la libertad, de mi preocupación por el individuo como persona y por lo individual. Yo entiendo que el elemento decisivo en la resistencia al Estado es el individuo y no tanto las instituciones sociales y políticas que garantizan, digamos, que la libertad se mantenga. Es verdad que necesitamos instituciones garantes de la libertad, pero es aún una verdad mayor que el componente decisivo de una sociedad libre es un sujeto autoconstruido y soberano. Esto ya lo desarrollo en mi libro de ética. El capítulo mío, somos 5 amigos, 5 personas, se llama El yo y la ética, manifiesto a la juventud. Y esta idea del yo y la ética, esta reflexión sobre el yo, es una constante en mi concepción del mundo y la iré desarrollando en trabajos sucesivos. Pero esta vez quiero hacer una intervención bastante intensa de un contenido relativamente profundo sobre la cuestión de la libertad individual y del individuo como garante número 1 de la libertad. Diré que no puedo admitir un colectivismo que anule lo individual, ni un colectivismo que no se sustente en lo individual y el individuo. Es decir, tiene que surgir siempre todo lo que sea colectivo, lo que sea comunal, sobre la adhesión libre y voluntaria de la persona. La autonomía de la voluntad es el elemento decisivo de una sociedad libre, pero de la voluntad individual, no de la voluntad abstracta, concebida como categoría filosófica o ética. Sin embargo, observamos que en el pensamiento y la mentalidad propia del izquierdismo, el colectivismo no se basa en la anuencia individual. Es bueno y punto, y el individuo debe someterse al colectivismo o al comunalismo, como anteriormente se había sometido a lo que el izquierdismo denomina el Estado burgués. En realidad, claro, una vez que hay un sometimiento y una violación de la libertad individual y de la conciencia de la persona, nos encontramos ante sistemas tiránicos, autocráticos y totalitarios. Sucede a menudo que lo reprimido retorna y emerge como individualismo negativo, es decir, cuando el individualismo, la individualidad positiva, la noción de individualidad positiva, que luego definiré, es reprimida, entonces surge como individualismo negativo, básicamente como individualismo asocial, egoísta, egotista, insociable. Esto es así, pero claro, este individualismo egotista y social es también promovido por el Estado porque anula, daña y perjudica al individuo que de forma natural es individualista social, es decir, individualista comunal y defensor de la noción de virtud cívica cuya esencia es la preocupación por el bien común. Sentaré 2 tesis sustentadas en la experiencia. Primero, toda estructura estatal niega, reprime y daña al individuo. Segunda, toda estructura estatal promueve el individualismo burgués, el individualismo negativo, el individualismo disgregador de la vida social. Pero frente a este individualismo lo que hay que promover es el individualismo positivo, el individualismo social. Así pues, las nociones grupales como son clase, pueblo, masas, multitudes, sexo, género, mujeres, que no incorporan la categoría concreta de persona, mujer, son inaceptables por totalitarias. Las masas no son un espacio en el cual el individuo es anulado, sino la forma de agrupamiento de individuos de una forma consciente, libre y soberana individualmente. Así pues, tenemos que considerar a las masas, o al pueblo, o a la ciudadanía, o a cualquier otra de estas categorías colectivas, como formada por individuos reales, y estos individuos reales
tienen la facultad de constituirse soberanamente y decidir a partir de acciones selectivas de tipo individual si están en esa comunidad o no están y en qué condiciones están. Lo otro sería inadmisible. La categoría de individuo es previa, anterior, superior y más importante que cualquier noción colectiva. Por lo tanto, lo opuesto a Estado es pueblo, sí, es opuesto, pero lo verdaderamente opuesto a Estado es individuo. Y luego el pueblo es un agregado, una agrupación, una comunidad de individuos. Y esta cuestión debe ser desarrollada con toda la significación práctica necesaria. Todo Estado, por tanto, para fortalecerse necesita degradar, debilitar, entontecer y embrutecer a la persona, porque dominar es degradar, dominar es destruir. La dominación es una presión, es una opresión, y entonces es una opresión que degrada y destruye, pero al mismo tiempo, para degradar se necesita un aparato de Estado, y sin degradación no hay dominación. Esto tiene una importancia enorme porque generalmente los tratados de sociología y política consideran que la opresión, la dominación no degrada al individuo, que el individuo permanece allí y se conserva, digamos, incólume e intocado. Esto no es verdad. En el estudio sobre Espartaco, que se llama La guerra de Espartaco, que hay en mi página, se demuestra cómo el gran problema que encuentra Espartaco es que la opresión de la esclavitud antigua ha degradado tanto a los individuos, los ha convertido en sujetos inmorales y asociales, hasta tal punto que no pueden liberarse, pueden rebelarse, pero no pueden construir una sociedad estable. En el momento que Espartaco entiende esto, pues sencillamente no piensa nada más que escapar de Italia como puede, lo intenta primero a través de los piratas, cuando los piratas no le ofrecen los barcos que él creía, pues ya se lanza a la última batalla desesperada, sabiendo que si ganan no pueden construir una nueva sociedad, pero lo más probable es que pierdan como así fue. Tenemos, por tanto, que la mayor garantía de la libertad reside no en la Constitución como texto jurídico, sino en la constitución, autoconstrucción de individualidades óptimas. La categoría de individualidades óptimas es muy distinta de la categoría de individuo sin más. El individuo sin más actual ni siquiera es un yo, porque más bien es un no yo, porque ha sido construido a partir del adoctrinamiento, de la manipulación, del sistema educativo, de la destrucción en el trabajo, de la destrucción en la vida social. Así pues, si uno quiere ser yo, tiene que luchar por su propio yo, tiene que construir su yo, porque lo que encuentra de una manera espontánea, de una manera dada, es su no yo. No un no yo absoluto, hay una mezcla de yo y no yo, de positivo y negativo, pero tenemos que tener en cuenta que en las sociedades hiperestatizadas el individuo básicamente es un no yo, es un enemigo de sí mismo y un verdugo de sí mismo. Ahora a niveles aterradores, porque lo que ahora a la gente le gusta, sobre todo de una manera espontánea, el individuo medio es autodestruirse, dañarse de muchas maneras, desde las drogas hasta el suicidio o incluso pues la depresión, que en general es una forma de agresión a uno mismo. Este sujeto óptimo no resulta espontáneamente, tiene que ser elegido, tiene que ser la consecuencia de una acción volitiva, de una acción buscada por parte del individuo real, de ti, de mí, de cualquiera. Tiene que buscarse una recuperación del yo, una recuperación de lo óptimo del individuo por medio de mecanismos que he puesto en otras intervenciones mías y en otros textos. Esto es importante porque muy importante, porque sin recuperar al individuo como combatiente por la libertad no puede haber sociedad libre, puesto que la libertad es un combate por la libertad, no es una situación estática, no es algo dado, sino es un combate. Esto es así ahora y ha sido así en las sociedades del pasado, las sociedades que podía haber en el Neolítico, por ejemplo, sin Estado, eran sociedades en tensión, porque constantemente había el problema de que surgiera un Estado. Si
siempre puede surgir una minoría mandante, abusiva, que no respeta al otro, que le desprecia, que le intenta explotar o que le explota realmente, y eso ya es un Estado. Entonces hay que combatir eso, pero eso no le sucede simplemente a los malos. La gente mejor puede encontrarse que sin quererlo y sin pensarlo está construyendo un Estado. ¿Por qué? Porque es muy fácil construir un Estado en cuanto que uno considera que la propia libertad se amplía robándole la libertad al otro, pues entonces ya estamos en la ideología de la dominación y en la ideología del Estado. Decía antes que en la relación entre individuo combatiente por la libertad y estructuras garantes de la libertad, me refiero a estructuras políticas y sociales, lo principal es el individuo garante de la libertad y lo subordinado, complementario, necesario, pero no lo principal, son las estructuras de buen gobierno destinadas a mantener la libertad. Entonces, toda revolución de la libertad es, ante todo y en primer lugar, una revolución del individuo, de dos maneras. Primero, el individuo se revoluciona a sí mismo, y en segundo lugar, el individuo se lanza a combatir por la libertad en el ámbito de la sociedad. También de dos maneras, un combate individual que es muy importante. Tenemos que recuperar ese combate individual, ese combate que hacemos en solitario, que es extraordinariamente efectivo. Yo os diré algo, si consiguiéramos que en unos pocos años hubiera 100.000 combatientes dispuestos a todos en el terreno individual, combatientes por la libertad, 100.000 defensores de la libertad a sangre y fuego, el Estado llegaría a una situación crítica, el Estado actual, porque el combate individual por la libertad es formidable. Pero al mismo tiempo necesitamos un combate colectivo. Un combate colectivo, es decir, el individuo se agrupa de forma voluntaria para combatir. ¿Esto multiplica los resultados del combate? Sí, pero cuidado, lo digo con una cierta reserva, porque el combate individual es más eficaz porque no requiere agrupar gente, no requiere tampoco grandes consideraciones y es inmediato, es inminente. Entonces necesitamos una guerra de guerrillas permanente en beneficio de la libertad. ¿Librada por quién? Por ti, por mí, por este, por el otro, cada cual en su sitio, combatientes por la libertad. Dice que la Constitución española actual de 1978 sitúa su salvaguarda de la libertad en mecanismos institucionales y jurídicos legales y no en la calidad autoconstruida de las personas. Esto está muy mal y es una de las primeras manifestaciones de negación del sujeto. Es más, la Constitución solo concibe al individuo como un tutelado por el Estado, un protegido por el Estado, un menor de edad. Esta idea es espantosa, repugnante y horrorosa y refleja lo totalitaria y lo vil y lo perversa y lo liberticida que es la Constitución actual. El individuo no es un tutelado por las instituciones, sino es un oprimido por las instituciones que luego les concede algunas libertades, entre comillas, de tipo formal, de tipo jurídico legal. Con el fin de crear una ficción de libertad que hace que el sujeto no se insurreccione, no combata por la libertad. Por lo tanto, esta defensa de una supuesta libertad jurídico-legal es, en definitiva, un modo de mantener la opresión. Los politólogos, que son el segundo bloque liberticida, defienden que solo en el ámbito de la política existe la libertad. Niegan la importancia de lo individual, no admiten el individuo combatiente. En tercer lugar, quienes creen que la meta del ser humano es el bienestar, es la felicidad, es, bueno, pues el vivir agradablemente, están apartando al individuo de lo que es de una forma natural. Obvio que la meta principal y fundamental de la vida es la realización de la libertad, porque sin ella el individuo no puede cumplir el resto de sus metas. Un individuo libre es un individuo que conquista la libertad. Así pues, la izquierda,
cuando establece categorías como bienestar, goce, placer, felicidad, abundancia de bienes, está manifestándose como una fuerza totalitaria, una fuerza liberticida. En realidad esto es así, teniendo en cuenta que ya en sus orígenes el izquierdismo contemporáneo surge de una teoría como es la de Carlos Marx, que no tiene en cuenta las dos nociones fundamentales que son las de libertad y las de individuo. Es inútil encontrar en un autor tan verboso como Carlos Marx y su amigo Federico Engels nada sobre la libertad, pero tampoco nada sobre el individuo. Al parecer ser, la libertad es un asunto que no merece la pena y el individuo algo que no tiene ni siquiera existencia. Tampoco sobre ética y valores, ¿no? Estos son las tres grandes ausencias en el pensamiento de Carlos Marx que le manifiestan como un totalitario, como un fascista y también como un sujeto ajeno a lo mejor de la cultura occidental, que en su esencia está precisamente estas tres categorías, la de libertad, la de moralidad, la de ética y valores y la de individuo. Entonces, si anuláis estas tres categorías, estas tres nociones, destruís lo mejor de la cultura occidental. Sin embargo, Carlos Marx se sitúa en lo peor, siguiendo a un totalitario como Platón y a todos los totalitarios que hemos padecido, los cuales pues consideran que la libertad no merece la pena. Alguien ha dicho que Carlos Marx sigue la ideología del despotismo oriental, y efectivamente así es. Carlos Marx es un déspota oriental. A mi entender, el primer fascista. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías? Entonces, también encontramos a los pedagogos partidarios de la educación, de educar al individuo. Esto es una plaga realmente, cuando el individuo se educa a sí mismo. Estos son enemigos de lo individual. El enemigo, el individuo se educa a sí mismo y es la única manera de ser él mismo. La noción de libertad de conciencia, libre albedrío y autonomía de la libertad, lo voy a repetir, libertad de conciencia, libre albedrío y autonomía de la libertad surgen de que el individuo se hace a sí mismo y no es educado. De ahí que todo sistema educativo sobre la educación la hace el individuo y luego él se educa en la vida, en la escuela de la vida, no en una escuela de entre cuatro paredes, educado allí con pedagogos, a menudo que son solo agentes del Estado, la gran mayoría, pero incluso cuando van de buena voluntad tienen que comprender que lo mejor que puede hacer la pedagogía es desaparecer y los pedagogos dedicarse a otra cosa, porque lo que tiene que hacerse es unas condiciones sociales para que el individuo se construya a sí mismo. Pero si esas condiciones no se dan en absoluto como ahora, entonces el individuo se lanza al combate por ser el mismo y construirse a sí mismo. Había una máxima del mundo antiguo que a mí me entusiasma. Dice, pon tus esperanzas principalmente en ti mismo. Esto es decisivo, esto es decisivo. Lo repito, pon tus esperanzas principalmente en ti mismo. Esto nos indica que no pongamos las esperanzas en las instituciones estatales ni en algo que vaya a suceder desde fuera de nosotros mismos, algo que nos vayan a dar. El dar es recibir y el recibir es degradante y humillante. Hay que negarse a recibir, hay que negarse a ser un protegido, un tutelado, un beneficiado por quien sea, por cualquier institución. Incluso en el trato entre iguales hay que tener mucho cuidado con las categorías de recibir, porque el recibir significa que uno está haciendo dejación de sus capacidades para construirse a sí mismo y para dotarse a sí mismo de lo necesario para la vida. Es en ese esfuerzo por dotarse de lo necesario a partir de la libertad cuando el individuo va recuperando su grandeza y se hace un individuo de calidad, un sujeto óptimo, como lo he dicho, o un individuo también sublime, como digo en otras ocasiones, una persona sublime. Sin este individuo que pone sus esperanzas en sí mismo, según esta máxima del tiempo de los griegos, creo, no puede haber una sociedad libre, porque solo este individuo es soberano, es capaz, tiene energía, tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene valentía. Y solamente así puede ser el sujeto que construya la libertad. Su libertad, claro, y la libertad de los otros, porque inherente
a la condición de persona está la virtud cívica que se preocupa por el bien común. Pero cuidado, cuidado, la libertad del otro la hace el otro. No se puede regalar la libertad. No solamente el Estado no regala la libertad, ni debe regalarla, ni está en condiciones, y que debe desaparecer el Estado como tal, sino que nadie regala la libertad a otro. No es un don, sino es un logro, es una conquista. No es algo que te otorgan, sino algo que tú consigues. ¿Con qué? Con tu esfuerzo, naturalmente, con tu sufrimiento. No hay libertad sin sufrimiento, y quienes hacen el discurso hedonista es porque ellos son unos esclavos y porque quieren reducirnos a la condición de esclavo. No hay discurso más de esclavos que el hedonismo, el placerismo, el goce, porque entonces te relajas y ya no eres sujeto apto para realizar la libertad y para realizarte a ti mismo como individuo de la libertad. Por tanto, quien te diga que pongas tus esperanzas en el estado de bienestar y no en ti mismo, de una doble manera, como ser individual y como ser social. Tú mismo eres dual, eres doble. Tú no eres un sujeto asocial, como por ejemplo autores, como es por ejemplo Max Stirner, en El único y su propiedad, que él lo que hace es una mutilación del individuo, puesto que elimina el componente individual, social, colectivo y comunal para dejar simplemente el componente individual. Y al hacer esta mutilación, pues Stirner es un agente del Estado. Stirner es uno de los peores agentes que hay del Estado, porque él mutila a la persona, la destruye y la aniquila. Y cuando se trata a personas que han leído mucho a Stirner y que se lo han tomado en serio, para lo cual se requiere pues un grado muy elevado de inmadurez personal, entonces te das cuenta cómo son sujetos mutilados, porque les falta el componente de la libertad, que es uno de los integrantes decisivos de la personalidad bien construida, del yo poderoso, del yo capaz de vivir la libertad. Por tanto, la soberanía individual es el centro y el meollo de la soberanía popular. Cuando se defiende la noción de soberanía popular, hay que decir sí, la soberanía popular, bien, hay muchos tratados de ciencia política que se refieren a ello, pero sobre todo la soberanía individual. Y por lo tanto, no puede hablar de soberanía popular la Constitución de 1978 española, actualmente vigente, porque presenta un individuo que es un esclavo, el individuo tutelado, el individuo al que se le garantizan unos derechos. Aunque estos derechos fueran reales, que no lo son, esto es una situación aberrante. Esto es simplemente la muerte del sujeto libre. Cualquier doctrina, ideario o sistema de pensamiento que niegue al individuo, que le conciba simplemente como elemento numérico de un colectivo supraindividual, por ejemplo, que considere a la mujer concreta, real, como parte de, comillas, las mujeres, cierro comillas, lo está minimizando, lo está ignorando o lo está convirtiendo en sujeto pasivo, por lo tanto está defendiendo un régimen autocrático, tiránico, totalitario y fascista. Vamos a examinar las 10 formas principales, hay muchas más, cómo el Estado agrede al individuo. Lo agrede para dominarlo mejor, para rebajarlo, para socavar su confianza en sí mismo. Una de las cosas peores que hay hoy es el constante machaqueo para que el individuo dude de sus propias capacidades. Pero claro, si es un tutelado permanente, si continuamente se le dice que no es capaz de nada por sí mismo, que solo tiene que someterse y que si puede hacer algo tiene que hacer siempre colectivamente y nunca individualmente, entonces este individuo acabará admitiendo inconscientemente que es una nulidad, y este individuo nulo, anulado, lleno de dudas, lleno de sentimientos de inseguridad, no es adecuado para el combate por la libertad. Por lo tanto, tenemos que hacer también, lo digo ya, una pedagogía de lo positivo, un insistir en lo positivo, un advertir a las personas de sus cualidades, de sus valores, de su energía, de su vitalidad, de su inteligencia, incluso de su buena presencia física, para hacer despertar en él la voluntad del combatiente. Nadie combate si se considera una nada, y todos combaten, o casi todos, cuando se consideran aptos para el combate, fuertes para el combate. La fortaleza para el combate es lo que necesitamos desarrollar en la persona. Por lo tanto, vamos a acabar ya con tanto criticismo inútil, con tanta manía de ir a los sitios a ver lo negativo de los demás. Vamos a concentrarnos en ver lo positivo de los demás, pero no de los demás como una abstracción, sino de cada demás, de cada otro, al mismo tiempo que vemos, eso sí, lo negativo del Estado y hurgamos todo lo que podemos en la crítica al Estado.
Por lo tanto, encontramos 10 formas de agresión del Estado al individuo. La agresión legal o jurídico-legal, que es muy común, todo está prohibido, te multan, incluso te encarcelan y continuamente pues te están haciendo respetar unas leyes en las que no hemos participado. Son leyes del Estado, no es derecho consuetudinario, no es la comunidad popular la que crea un sistema legal mínimo de sentido común, pero muy mínimo. Nada, aquí pues tenemos pues cientos de miles de leyes, una maraña increíble y entonces el Estado nos agrede con ellas. En segundo lugar está la agresión fiscal, que al despojarnos de nuestros bienes, de nuestras propiedades, entonces pues nos disminuyen, porque el individuo necesita de la propiedad, necesita de una propiedad que luego puede dejársela individualmente o puede compartirla de una forma libre y meditada con otros para crear entidades colectivas, comunales, etcétera. Pero primero el individuo tiene que tener propiedad. Sin embargo, el fisco, el Estado, a través del sistema tributario, nos la roba, nos la expone. En tercer lugar está la agresión policial, ya lo vemos inmediatamente, Claro, solo tenemos que incluso hablar con un policía para ver lo humillante que es hablar con él, ¿eh? Tenemos que hablar con un sujeto que es como nosotros, sí, pero dejando la pistola y dejando toda la protección legal. Y entonces siempre la gente tiene miedo delante de los policías, aunque sea una cuestión banal. Y los policías pues suelen ser siempre muy arrogantes y muy chulos. Esto yo lo observo incluso en cuestiones insignificantes, no solo con mí mismo, sino cuando me sitúo como observador de pequeñísimos incidentes y entonces veo cómo el miedo aparece en la gente y es comprensible, claro. Cuando se dicen que la igualdad ante la ley es esencial, no, señores legisladores, mentirosos, embusteros, no puede ser igual un individuo con pistola que otro individuo sin pistola. Y entonces pues esa desigualdad es sustancial, que el individuo con pistola es el Estado y el individuo sin pistola pues es el yo y al mismo tiempo es el pueblo. Entonces hay una relación vertical de desigualdad y la habrá siempre hasta que no se elimine la policía institucional como oficio diferenciado y se establezca un sistema de milicias populares por los cuales la salvaguarda de las leyes y de el orden público corresponda a la gente en cada localidad por turno, como se ha hecho en muchísimas ocasiones y ha funcionado estupendamente. Entonces la gente un tiempo pues patrulla un poquito por el pueblo y por los alrededores y al día siguiente lo hacen otro y otro, con lo cual tenemos un ciudadano que cumple funciones por deber cívico de salvaguarda de las leyes y de defensa y protección del orden público. En cuarto lugar está la agresión militar, ahí está lo de 1936, pero es una agresión psicológica permanente, tenemos miedo permanentemente. En los momentos de tensión social, de inmediato surge que el ejército puede intervenir aquí y en todos los países. El ejército nos amenaza y no puede haber libertad, ni puede haber democracia, ni puede haber soberanía del pueblo mientras exista un ejército permanente. Esto, bueno, lo dice incluso pues gente, digamos, de un pensamiento bastante conservador, ¿no? Que la libertad desaparece cuando hay ejércitos permanentes. En quinto lugar está el sistema deseducativo, lo que llaman el sistema educativo como agresión. La agresión del sistema educativo en los últimos 20 años ya es descomunal. Lo diré brevemente, si antes intentaban adoctrinar, ahora ya no intentan adoctrinar, solamente intentan aniquilar al individuo, aniquilar al niño o a la niña, destruirle psíquica, emocional y racionalmente, impedirle pensar, impedirle ser cordial con sus iguales, convertirle en una nada, llenarles de dudas, llenarles de complejos de inferioridad, dejarle ahí tirado para que sea un instrumento dócil del Estado. Este es el sistema educativo actual, ese que tanto defiende la izquierda como educación pública. Al parecer tenemos que besar la mano a los poderosos porque nos dan la educación pública, una que pagamos nosotros y que es carísima, carísima. Y si se hiciera por sistemas autogestionados y a través de la autoeducación del individuo, sería muchísimo más barata, quedaría reducido, según mis cálculos, al 25% de los gastos. La sociedad estaría muchísimo mejor educada, mucho mejor preparada, leería los clásicos de la cultura occidental, desarrollaría la cultura popular con un 25% del gasto actual. Ya veis, primero nos roban, luego nos imponen unos impuestos para pagar el sistema
público educativo y luego ahí trituran a la gente. Pero la evolución que ha tenido el sistema educativo solamente, incluso en los últimos 20 años, demuestra hasta qué punto el Estado está mutando ya a lo que yo llamaría Estado genocida y criminal, que ya no tiene ninguna función constructiva, sino simplemente va a saco a destruirnos, a destruir al individuo, a destruir al ser humano, a destruir la sociedad. Ya es una destructividad inherente, como señalo con más detalle en mi libro Erótica creadora de vida. Tenemos que hacer frente a esto, frente a este estado genocida, a este estado criminal, a este estado que ya solo busca la aniquilación de la sociedad, la aniquilación de la civilización. Tenemos que buscar procedimientos muy enérgicos y muy fuertes para enfrentarlo. En sexto lugar está la agresión mediática. Es una de las peores hoy, porque el aparato mediático también ha cambiado mucho en los últimos 20 años, ya no tiene ninguna función educativa, se compone de un aleccionamiento permanente, obsesivo, a partir de trucos, trampas y procedimientos cada vez más sucios, cada vez más viles, cada vez más fascistas, que está llevado adelante pues por el trío fascista conocido, ¿no? El trío de la educación aquí, que es el diario El País, la cadena SER y La Sexta. Ellos ya no buscan ni siquiera un pequeño rescoldo, como podía haber todavía hace 30 años, de informar, de hacer cierta política educativa de las personas, aunque fuera de una manera muy secundaria. Ya es como una violación psíquica permanente del individuo, un adoctrinamiento permanente, un hacerle ver de nuevo hasta qué punto es escoria, hasta qué punto es basura, hasta qué punto no sirve para nada, convertir al sujeto en una piltrafa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario, invitar a la persona a que por su propio esfuerzo deje de ser piltrafa y se convierta en ser humano integral, en ser humano libre. Luego está la agresión laboral gravísima, aquí es lo mismo. En los últimos 20 o 25 años los procedimientos de organización del trabajo en las empresas, sobre todo en las estatales privadas, pero también en las pequeñas empresas privadas, se ha convertido en un tormento, en una forma de destruir, linchar y machacar a la persona, hasta tal punto que es una de las fuentes principales de angustia, de desesperación, de desestructuración y de depresión, con lo cual pues se consigue el resultado número uno del proceso productivo, que no es producir bienes, no es producir bienes, es producir una mano de obra tan degradada que sea sumisa y servil. Eso es así, eso estudiar incluso algunos tratados de tecnólogos que te dicen que la tecnología actual se desarrolla contra el individuo, no a favor de la productividad, contra el individuo. Atención a esto. Luego está la agresión sexual, la agresión contra el sexo heterosexual, que se manifiesta de muchísimas maneras, el linchamiento permanente de los heterosexuales, la imposición de la homosexualidad y el lesbianismo a partir de cosas absolutamente aberrantes. Es decir, no hay libertad de elección. Yo estoy por la libertad de elección del tipo del sexo y de las prácticas sexuales que uno quiere hacer, pero ahora mismo no la hay. Hay una imposición permanente de prácticas sexuales de un tipo y una prohibición de otras, las que interesan al Estado, la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, el onanismo. Todas estas pues son algunas de ellas bien, en principio bien, pero si son impuestas no, y otra como la prostitución absolutamente intolerable. La prostitución es volver al régimen esclavista, volver al esclavismo, y esto tiene un significado también en la práctica diaria. A los hombres y las mujeres que se sirven de la prostitución, las mujeres se sirven cada vez más en una espiral vertiginosa de incorporación de las mujeres a la prostitución masculina. Les digo, no, a la prostitución no, cero prostitución, hay que acabar con la prostitución, pero para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues conquistar la libertad sexual, la libertad amorosa para los heterosexuales, como expongo en mi libro Erótica creadora de vida. Luego, en noveno lugar, está la agresión intelectual, la idea de que el individuo tiene que ser aleccionado, de que hay unos sabios y unos aprendices, y entonces a la persona común le sitúan como simplemente un aprendiz de unos supuestos sabios, de unos supuestos genios, de unos supuestos filósofos, que incluso hoy día ya tienen una función mínima, porque hace 50 años todavía había unas escuelas filosóficas que tenían un mínimo nivel, pero ahora ya no. Ahora lo que se lleva
pues es unos trabajos intelectuales de una calidad insignificante, hechos, son verdaderas chapuzas, mantente mientras cobro, y entonces pues a toda esta gente se le, bueno, pues se le financia, se le multifinancia. Es rarísimo que los libros más basura no estén financiados por el Ministerio de Cultura o por alguna, digamos, institución anesa, y entonces se niega al principio primero, que es sé el maestro de ti mismo. Ese es el principio de la verdadera sabiduría, sé el maestro de ti mismo. Y en segundo lugar, tu escuela es la vida. Tu escuela es la vida. Entonces ahí es cuando se realiza la autonomía del individuo, que no se queda ya pegado a las supuestas autoridades intelectuales, que no son tales. Y luego está, en décimo lugar, la agresión médica y farmacéutica. Cuando vemos cómo funciona el sistema de salud, también pagado y carísimo, que sería un tercio más barato si se hiciera por un procedimiento autogestionado, participativo, mutualista y democrático, pues ahí ¿qué encontramos? Pues encontramos lo mismo. Intenta disminuir al sujeto, le niega todo conocimiento, toda responsabilidad sobre su salud, le convierte en un paciente en el peor sentido de la palabra y hace que se siente constantemente en dudas respecto a sí mismo, en duda, sienta que él es un enfermo permanente, puede serlo o puede no serlo, pero tiene que sentir que lo es, porque esto le debilita psíquica y físicamente y le impide o disminuye su capacidad para ser combatiente de la libertad. La conversión del sistema de salud en un mecanismo para degradar a la persona y para convertirle en un ser que duda de sí mismo, es una de las peores expresiones de agresión al sujeto en las sociedades hiperestatizadas. Entonces, he señalado las 10 expresiones peores de agresión del Estado a la persona. Tengo que decir también que cuando defiendo maximización de la conciencia de sí, no lo hago para introducir un narcisismo, digamos, infantil en la persona, no. El ser humano es un sujeto siempre bipartido que tiene que tener en cuenta sus limitaciones. Una parte muy importante de la sabiduría es conocer las propias limitaciones, el conócete a ti mismo, conoce tus limitaciones y entonces te mejoras cuando las combates. El narcisismo, o una actitud puramente pueril ante uno mismo, pues significa infantilismo. Es curioso cómo ahora este narcisismo está enseñar al individuo que es perfecto, se hace sobre todo con las mujeres. Dentro de la imposición del régimen neopatriarcal en curso, pues se tiene que crear un tipo de mujer degradada como ser humano, una mujer que no es consciente de sus limitaciones, que no las admite y que por lo tanto no las puede corregir. Entonces se plantea esto de, bueno, una feminidad que hace que la mujer, tal como es construida por el perverso sistema actual, pues ya por sí misma es perfecta, ¿no? Primero, los seres humanos nunca somos perfectos, siempre somos imperfectos. Nuestra perfección es una meta, es una tendencia a la que nunca llegamos. Entonces hay un combate permanente por la perfección, que es también un combate por la libertad. Entonces tenemos que tener una concepción muy realista, muy fría de lo que somos y vernos como sujetos bipartidos, considerar lo positivo y lo negativo. Pero yo insisto ahora que en la situación actual, donde ya la destructividad del Estado y la agresión al individuo es tanta, tenemos que empezar primero por hacer la lista de nuestras cualidades, de nuestras capacidades, de lo que sabemos, podemos y tenemos. Eso es lo primero. Y solo luego podemos hacer la lista de nuestros defectos. Si quienes conozcáis mi libro aquí en Ética y Revolución Integral, aquí hay en mi parte explico unos procedimientos relativamente sencillos que se siguen aplicando al menos desde hace 2500 años, puesto que yo los he copiado en parte de filósofos griegos de hace 2500 años, pues es cómo puede el individuo construirse a sí mismo de una manera, digamos, razonablemente buena. Entonces ahí yo señalaría que esta necesidad de un individuo que pone en primer lugar lo positivo de sí mismo, pero con realismo, no lo positivo narcisista. El narcisismo es un vicio infantil, es una bobada, es algo que hay que evitar. Da mucha pena cuando nos encontramos con personas hundidas en el infantilismo narcisista, ¿no? Pero da mucha más pena cuando nos encontramos con personas que están llenas de dudas sobre sí mismos, de complejos de inferioridad, de sentimiento de las propias carencias.
Entonces aquí en el libro que os digo, en este libro, hay una voluntad de enseñar cómo el individuo puede construirse, pero esa tarea de construirse a sí mismo a partir de sus cualidades y sus aspectos positivos lo tiene que hacer cada cual. Es una labor estrictamente individual que yo señalo que hay que hacerla en determinadas condiciones de silencio y persistir en ella durante bastante tiempo para conseguir resultados. ¿Cuánto tiempo? Pues un año, y luego seguir toda la vida, es algo que no puedes dejar, ¿no? La conclusión final es que el individuo integral autoconstruido es la clave de la libertad y la clave de una sociedad libre. Ahora, quería señalar cuáles son los atributos naturales de las personas que el Estado y sus agentes niegan. Voy a citar solo 4. El Estado rompe la virtud cívica, la destruye, la odia. No hay nada que odie más el Estado que una persona de virtud, porque sabe que será su enemigo siempre y además será un enemigo eficaz. Sin embargo, alguien que ha renunciado a las categorías de virtud, pues entonces es una piltrafa que el Estado patea, escupe y humilla a su gusto. Entonces, los 4 atributos esenciales son la inteligencia, primer atributo individual, la inteligencia. En segundo lugar, la sociabilidad. El individuo es sociable por naturaleza porque tiene una doble naturaleza, yo, nosotros, individual y grupal. Por tanto, no me valen las loas al yo cuando lo conciben como un yo asocial. Luego diré una cosita de esto. En tercer lugar está la valentía. La valentía. Si no somos valientes, todo lo demás sobra. ¿De qué vale la inteligencia si luego no tenemos valentía para ejercer los combates? Y en cuarto lugar, señalaría la fortaleza. La fortaleza que incluye la fortaleza psíquica, la fortaleza física, la fortaleza emocional. Hay que aguantar el golpe, hay que aceptar el choque, porque el Estado agrede, ya le he dicho, son 10 agresiones, y entonces tenemos que plantarnos ahí y saber que podemos aguantar ese choque y que simplemente no nos van a machacar, no nos van a tirar al suelo, ni nos van a ponernos de rodillas. Entonces, estas es las 4 expresiones de la virtud personal que yo valoro. Las vuelvo a decir: la inteligencia, la sociabilidad, la valentía y la fortaleza. Luego está, naturalmente, aparte, una quinta característica o atributo que es la virtud cívica. La virtud cívica es un elemento muy interesante que se manifiesta como adhesión al bien común, al bien general, al bien de la sociedad, al bien de los otros. Pero cuidado, los otros construyen su propio bien, tú no otorgas bien a los otros. Cuidado con las teorías de la ayuda, Lo vuelvo a decir. La ayuda es sobre todo hacer que la gente se ayude a sí misma y no simplemente a considerar que nosotros ayudamos. A menudo, la mejor manera de no ayudar a los otros es no ayudar. No ayudar es una manera estupenda de ayudar, por favor, tenedlo en cuenta. Y antes lo he dicho, el individuo no puede ser educado ni por el Estado, ni tampoco por la sociedad, ni tampoco por otro. Esto es una violación de la individualidad. El individuo es su propio maestro. El individuo se educa en la escuela de la vida y el individuo se autoeduca. Esto no significa que en determinadas condiciones no acudamos a gente que tenga más experiencia que nosotros, no aprendamos de ella, pero la meta final, la meta es que el individuo sea maestro de sí mismo. Para acabar ya estudiaré 2 libros que tratan en la relación entre lo individual y el Estado. El primero de ellos es El individuo contra el Estado, de Herbert Spencer, que es un libro que se editó en el año 1884. A mí me parece un texto muy vacío y la verdad es que no me satisface su lectura. Hace mucho tiempo que lo conozco y me parece prescindible, pero siempre hay gente que me pregunta por él. Entonces diré, vamos a ver, ¿el individuo contra el Estado? No. Esto es negativo, contra, no. El individuo por la libertad. En primer lugar, tenemos que considerar metas positivas, porque las metas negativas no son verdaderamente metas, porque no nos invitan a la construcción. En primer lugar, el individuo por la libertad. En segundo lugar, el individuo es el centro de la libertad. El centro de la libertad es la estructura última de la libertad, que es una cuestión del individuo. En tercer lugar, el individuo se autoconstruye.
En cuarto lugar, el individuo vive consigo mismo y con sus iguales y en esta doble relación resiste al Estado. Pero la resistencia al Estado tiene como meta la conquista de la libertad, la realización de la libertad. No es una resistencia sin más, no es una resistencia ilimitada. Nosotros buscamos una victoria, buscamos aniquilar al Estado, buscamos construir efectivamente una sociedad de la libertad. Por lo tanto, la meta no es una existencia contra el Estado siglo tras siglo y milenio tras milenio, porque esto simplemente es dejar que el Estado viva y perdure, que es en parte lo que Spencer quiere, ¿eh? Spencer es un fullero y un tramposo y a mí no me gusta nada. Entonces, estas cuestiones son peligrosas, ¿no? Y luego está el libro famoso, que a alguna gente le gusta mucho, yo no entiendo por qué, yo nunca he sido capaz de leerlo hasta el final, aparte me parece un texto mal escrito, mal estructurado, muy deficiente, que es El único y su propiedad de Max Stirner. Dice, el único, wow, el único. O sea que Stirner es un solicista, es un autista. Pues esto es una enfermedad del espíritu que cuando puede tener causas biológicas en el autismo médico, pues bueno, aceptamos su existencia, pero un autismo buscado como lo que Stirner propone, es un autismo ideológico, un autismo de libro, ¿esto qué sentido tiene? El sujeto autista, el sujeto aislado, el sujeto asocial es un sujeto mal estructurado, mal construido y por lo tanto incapaz de librar el combate por la libertad y de ser él mismo desde él mismo. Lo que propone Stirner es simplemente un individuo que para sí mismo es un mutilado y para el Estado es un enemigo fácil. Por lo tanto, yo llamaría que Stirner, ni más ni menos, es un agente del Estado, es otro de los muchos que cogen la bandera de algún tema para, en apariencia, defenderlo, pero en realidad para atacarlo. Hay otra manera de ser individuo, otra manera de construir el propio yo, muy diferente a la de Stirner, que incluye la noción de virtud personal y la noción de virtud cívica. Y desde luego, yo no quiero ser autista, no quiero ser solicista, pero el que quiera serlo, pues la sociedad, cuando estamos en un combate por la libertad, pues puede serlo todo lo que quiera, ¿no? Por lo demás, pues, bueno, me gustaría que la gente confíe menos en autores, incluido que confíe menos en mí mismo, y confíe más en sí mismo. En suma, amiga o amigo, sé maestro o maestra de ti mismo. Hasta la próxima vez.